Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar del género narrativo. Dentro de la serie de vídeos que tengo dedicada a los diferentes géneros literarios, hoy le toca a la narración. Pues bueno, vamos a empezar diciendo que la narración agrupa las obras literarias en las que un narrador cuenta los hechos que les ocurren a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Todo esto lo vamos a analizar. La acción es el argumento o el conjunto de sucesos que se relatan en la narración, de tal manera que se ordenan estos sucesos y se relacionan unos con otros. Y esa manera la llamamos trama. ¿Vale? La manera en la que ordenamos los sucesos y los vamos relacionando es la trama de toda la historia. La forma más habitual en la que se organizan estos sucesos sigue un orden que está formado por planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento presenta a los personajes el lugar y el tiempo. Nos hace una presentación de esto ocurre aquí con estas personas. El nudo presenta la situación que desencadena la acción y también su desarrollo. Ocurre tal cosa, ¿no? Y cómo está ocurriendo. Y por último, cuando se concluye la historia, estamos hablando del desenlace. El narrador es la voz que relata los hechos y tenemos dos tipos de narradores, el interno y el externo. El interno es el narrador cuando es un personaje también, o sea, narra en primera persona porque el narrador es un personaje de la historia. Y el externo es cuando el narrador no es un participante, no es un personaje de la historia y por tanto la va a narrar en tercera persona. Los personajes. Bueno, pues los personajes son esas personas que viven los sucesos de la historia. Se dan a conocer por las descripciones del narrador, también por lo que ellos mismos hacen o dicen y por último por lo que otras personas dicen de ellos. Según su importancia, los personajes pueden ser de tres tipos: protagonistas, secundarios o antagonistas. Protagonistas son los personajes principales. Los secundarios son los que tienen menos importancia que los protagonistas, pero son indispensables para el desarrollo de la historia. Y antagonistas se oponen a los protagonistas en la acción principal. En cuanto hemos dicho que la narración va a darse en un momento y en un lugar determinado, el tiempo y el espacio, pues esto marca el marco de la historia, es el marco en el que se desarrollan los hechos narrados. En cuanto al tiempo, hace referencia bien sea al tiempo externo o interno. Externo es la época en la que tiene lugar la historia narrada e interno es la duración de la acción. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción. Las narraciones explican sucesos que ya han ocurrido. Lo habitual es que también utilicen verbos en pasado. Vamos a hablar un poquito de cómo están escritas. Entonces, en pasado utilizamos generalmente dos formas verbales. El pretérito perfecto simple, ¿vale? Pretérito perfecto simple. Yo comí patatas. Si los hechos se han producido una sola vez. Y el pretérito imperfecto. Yo comía patatas. Si los hechos se producen de forma habitual. Fijaros que vamos a utilizar cualquiera de estos dos viendo un poquito cómo se producen los hechos. Pero hay narraciones que, aunque me están explicando hechos pasados, utilizan el verbo en presente. ¿Por qué? Porque de esa manera, claro, el lector lo lee en presente y lo siente mucho más próximo. Parece que los acontecimientos están sucediendo a medida que avanza la historia. Lo siento como que están ahí ahora. Y a esta forma de narrar se le llama presente histórico, porque si bien está narrado en presente, hace referencia a algo que pasó en el pasado. Por lo tanto, presente histórico. Cuando escribimos además una narración, tenemos que introducir cada parte también de una forma coherente y ordenada. Y para poder introducir cada uno de los párrafos, utilizamos conectores. Tenemos conectores de 5 tipos. De inicio, que todas las historias, muchas veces conocemos esos principios de érase una vez, en un tiempo muy lejano,
y muchos más, ¿vale? De adición, pues del mismo modo pasó tal cosa, asimismo, igualmente o también. Perdón. De tiempo, antes de eso, ahora, inmediatamente, después de, ¿vale? También de contraste. Más bien pasó tal otra cosa. No obstante, pasó esto. Por otra parte, o sin embargo, y por último, de finalización. Cuando la historia va a concluir, generalmente es para finalizar o finalmente. Estos serían algunos de los conectores que vamos a utilizar. Y ahora vamos a hablar de los subgéneros narrativos. O sea, hemos visto lo que es la narración y ahora vamos a ver en qué formas puede llegar la narración a nuestra vida. Las obras literarias narrativas relatan los acontecimientos que les suceden a unos personajes en un espacio y un tiempo determinado. Esto hemos dicho que era la narración. Pues bien, la narración puede aparecer de estas maneras. La primera de ellas es la leyenda. Son relatos cortitos, breves y anónimos que tienen origen en algún acontecimiento real al que se va añadiendo elementos misteriosos. A veces conservan referencias reales como lugares conocidos, personajes históricos, ¿vale? La leyenda, muchísimos lugares tienen una leyenda, ¿no? Pues y suelen ser historias cortitas y anónimas, casi nadie sabemos quién lo dijo por primera vez. La fábula. Son relatos breves, escritos en verso o en prosa, pueden darse las dos, por autores conocidos. Y lo bueno de las fábulas es que siempre en ellas llega una enseñanza, una moraleja. Fijaros, hay muchísimas fábulas pues de Esopo, bueno, un montón de ellas, ¿no? Y en casi todas estas fábulas los protagonistas suelen ser animales. Yo de pequeña recuerdo como mi madre me regaló una colección de 4 libros de fábulas, entonces me encantaban porque eran cuentos como cuentos muy cortitos, por supuesto, protagonizados por animales, ¿no? El de un panal de rica miel, 100.000 moscas acudieron, que por curiosas murieron, presas de patas en él, ¿no? Entonces eran relatos muy cortitos y tienen su moraleja, ¿no? La epopeya. Bueno, pues la epopeya son relatos extensos. Estos son más largos, generalmente en verso, compuestos en la antigüedad griega y romana y también en la Edad Media. Cuentan las hazañas de héroes, de guerreros, ¿vale? Que representan grandes valores de un pueblo. Es una manera de rendirle valor a ese guerrero, a ese héroe y a la vez envalentar, hacer que el pueblo se sienta más fuerte, más valiente. Pues eso sería una epopeya. Llegamos al cuento. Bueno, a todos nos han leído un cuento y todos los papis hemos leído muchísimos cuentos. Es una narración breve en prosa que relata una acción sencilla, generalmente dividida en 3 partes, como hemos dicho en la narración: planteamiento, nudo y desenlace. Y si no, pensad en cualquier película de Disney. Suele estar protagonizada por pocos personajes y el lugar y el tiempo no suelen detallarse con una precisión muy grande. Hay 2 clases de cuentos: los populares y los artísticos o literarios. Los populares es un relato generalmente de un autor anónimo que se transmite al principio oralmente hasta que alguien lo recoge por escrito y generalmente suelen incluir una enseñanza. La idea de esto era transmitir esa enseñanza de unas generaciones a otras. Artístico o literario, de autor conocido, se difunde por escrito y está protagonizada por personajes cotidianos. Aquí conocemos todos, ¿no? La Cenicienta, Blancanieves, todos, ¿no? Todos los cuentos que hemos leído de pequeños y otros no tan antiguos, pero que también hemos leído. La novela. La novela son relatos en prosa, es mucho más extensa, ya hablamos de un libro, está protagonizada por personajes descritos con detalles y conocemos datos acerca del lugar, del tiempo, mucho más que en los cuentos. Bueno, pues ya habéis visto cómo en menos de 10 minutos hemos profundizado bastante en lo que es la narración, qué elementos puede tener, de qué forma puede estar redactada, qué conectores tiene y por supuesto qué formas puede adaptar, ¿vale? Qué 5 estilos puede tener o de qué 5 maneras nos lo podemos encontrar. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, por favor regálame un like y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. De esta manera me ayudas mucho a seguir creciendo. Un abrazo y nos vemos muy pronto.